Ya son las 10 de la mañana con 6 minutos. Estamos de regreso con ustedes acá en Enlace USACH 94.5 FM, 50.2 en televisión digital y diariousach.cl, nuestra señal online. Como lo estuvimos adelantando, queremos empezar a hacer algunos ejercicios de balance, de resumen desde la perspectiva informativa, y hoy día nos queremos quedar desde la perspectiva internacional con estos puntos relevantes. Estamos en los últimos días de diciembre, así que es un momento propicio y que vamos a estar planteándolo desde la arista internacional en un año 2025 marcado, por ejemplo, por la guerra en Ucrania, el drama en Gaza, además cuando hablamos de Medio Oriente, y obviamente el escenario latinoamericano frente a la disputa por la hegemonía que llevan las potencias y que queremos sin duda abordar el día de hoy con a quien ya tenemos en pantalla para quienes nos siguen por televisión digital, analista internacional, académico del Instituto IDEA de nuestra universidad y director del doctorado en estudios americanos USACH, Fernando Estensoro, a quien ya saludamos. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días y gracias por la invitación a conversar con la radio. Gracias a usted siempre por la disposición y poder entrar en estos temas. Yo le planteé algunas temáticas que me da la impresión han estado marcando bastante el 2025. Ya nos daremos también el tiempo para poder ir mirando algunas que desde su perspectiva también son relevantes a tener en cuenta a la hora de hacer estos balances. Pero quiero partir con Ucrania y particularmente lo que está quedando de por medio con esta guerra. Siguen las escaramuzas, obviamente, y el tema de cómo va a quedar esta negociación que se ha estado planteando, la posibilidad de que Ucrania efectivamente pierda algunos enclaves, y por otro lado el rol que ha estado asumiendo la Unión Europea. Sin ir más lejos, aprobó un nuevo préstamo para Ucrania, 105.500 millones de dólares, una cifra no menor y que viene a generar entonces un compás de duda de efectivamente cuán cerca está el fin de este conflicto. Bueno, yo creo que lamentablemente el fin no se ve tan cerca, ¿ya? Precisamente por lo que tú señalas, los que quieren mantener la guerra es la Unión Europea. La Unión Europea está en un problema, a mi juicio, bastante serio, sobre todo por la nueva política o la política que está aplicando Estados Unidos. Estados Unidos no está dispuesto a seguir manteniendo a la OTAN, ¿ya? Quiere que le paguen, eso ya venía de antes, pero la política de Donald Trump es solamente enfocarse en lo que le da un dividendo directo a Estados Unidos, o sea, ganancia inmediata, y Trump y su administración considera de que la guerra de Ucrania y el haber provocado a Rusia es una política errónea y fracasada. Ahí hay una gran diferencia entre los conservadores estadounidenses y los neoconservadores o los demócratas estilo Biden, ¿ya? Para los demócratas liberales, ¿no es cierto?, y algunos sectores, la posibilidad de cercar a Rusia y transformarla en una suerte de Estado subyugado a Occidente, debido a sus grandes recursos, es una estrategia que empezó con Clinton en los años 90, cuando decidieron, en vez de disolver la OTAN, decidieron expandir la OTAN en la perspectiva de poder finalmente cercar y controlar a Rusia. En los años 90 Rusia estaba muy mal y muy débil, pero después se recuperó. Entonces, siempre hubo un debate entre dos escuelas estadounidenses. Los que decían que era una locura, Kissinger, por ejemplo, siempre se opuso, ¿ya? Sí. Y los que decían que era el minuto que jamás Rusia había estado tan débil desde el tiempo de los zares y que por fin se iba a poder conseguir el objetivo que ya lo había dicho uno de los grandes geopolíticos ingleses, Harold Mackinder, ¿cierto? Que es necesario someter a los rusos porque Rusia Rusia controla un sector fundamental del continente euroasiático. Bueno, lo concreto es que esa estrategia finalmente fracasa, ¿ya? Logran expandir la OTAN hasta que decidieron entrar ya a territorios que habían sido históricamente del Imperio de los Zares, como fue Georgia y Ucrania. Entonces ya Putin planteó el tema de que no iba a permitir
a Ucrania lo ven como su área de influencia inmediata y directa, ¿ya? Que no iba a permitir que la OTAN llegara hasta ese nivel de frontera. Bueno, hoy día Donald Trump, Donald Trump es de la tesis 2, es de la tesis de que nunca se debió haber provocado a Rusia, porque además la arrojaron a manos de China. Entonces, Donald Trump lo que quiere es, entre comillas, abuenarse con Rusia para tratar de finalmente aislar esta alianza que tendría Rusia y China. No sabemos si lo va a lograr, pero lo que te quiero decir es que la estrategia de Trump en ese sentido no es globalista, liberal. Sí. Sin embargo, los gobiernos europeos que sostuvieron esta política y que se la jugaron por esta política, que han invertido mucho dinero en esta política, ¿ya? Los gobiernos franceses, la Unión Europea, ¿no es cierto?, que más bien son aliados de Biden, si tú quieres, en términos ideológicos, ¿ya? Y de los globalistas más bien liberales estadounidenses, están en un terrible problema, porque Ucrania perdió la guerra, definitivamente, no lograron derrotar a los rusos, Rusia cambió su estrategia, Putin cambió la estrategia, pero lo concreto es que entró una guerra de desgaste y Rusia militarmente ya ganó la guerra, ¿ya? Y eso hay que decirlo. Por lo tanto, prolongar la guerra es casi un crimen, es un crimen de guerra en realidad, ¿ya? Y Ucrania y Zelensky solamente puede prolongar la guerra gracias a la ayuda material que le está dando Occidente. Por eso es este debate. Entonces, si Estados Unidos deja de darle plata, entonces ahora los europeos van a tener que mantener solitos, ¿cierto?, el esfuerzo bélico de Ucrania, ¿ya? Pero aquí concreto, mira, la Unión Europea pone la plata y Ucrania pone los muertos, ¿ya? Pero día que pasa, Ucrania pierde, y día que pasa, los rusos van a reclamar más territorio, más territorio, más territorio. Y si siguen así, van a terminar llegando a Kiev. Ahora los rusos ya demostraron, lograron cambiar su economía, lograron girar, y ellos pueden mantener este esfuerzo de guerra 2 años más tranquilamente, ¿ya? El problema lo tienen los europeos, no hayan cómo bajarse, porque el costo político que van a tener es enorme. Ahí además, profesor, hay un tema no menor de efectivamente cuál es la estrategia que se maneja de aquí en adelante y la viabilidad de Ucrania como un Estado finalmente, porque ahí estábamos viendo la posibilidad de que pueda seguir avanzando Rusia en territorio ucraniano es bastante importante, y ahí hay quienes también están mirando qué pasa con este entorno inmediato de las ex repúblicas soviéticas. No sé cómo lo ve también ese factor, profesor. Mira, los ucranianos cometieron un tremendo error cuando se negaron a negociar la primera vez. Si hubieran negociado el año 2022, ¿ya?, no estarían en la situación que están ahora. Y tendrían mucho más territorio con el que van a quedar, ¿ya? Porque aquí la única salida para que haya paz, más allá de las conversaciones, más allá de todo lo que quiera, ¿ya?, es 100% de las demandas rusas. Hay que entender que Rusia ganó, ¿ya? Eso es lo que acá se oculta, la prensa occidental no lo dice. No, si Rusia ya ganó, militarmente ya ganó. La única posibilidad de frenar a Rusia sería que la OTAN se involucrara, que entraran soldados británicos, soldados franceses, soldados alemanes, y eso es la Tercera Guerra Mundial. Sí. ¿Ya? Rusia ya dijo, ustedes entran y los vamos a bombardear con todo, ¿ya? Por lo tanto, eso no va a ocurrir. Eso sirve para noticias rimbombantes, sobre todo, como tienen un problema político, tienen que hacer una noticia así rimbombante, que Rusia quiere invadirlo, que después de Ucrania vienen ellos. O sea, en el fondo, ¿ya?, ¿qué es lo que está ocurriendo? Los europeos tienen que administrar este cambio de estrategia que está haciendo Donald Trump, entender de que les va a costar a ellos, ¿no es cierto?, una cantidad enorme de dinero, van a tener que financiar la OTAN, y si quieren seguir la guerra con Rusia van a tener que ponerle cada vez más dinero. No pudieron descongelarlos, o sea, usar los dineros rusos que están congelados, que están expropiados por Europa, los querían usar para entregárselos a Ucrania, y no lo pudieron hacer.
los mismos europeos lo rechazaron, porque eso es una locura, es suicidarse, porque eso significa que es romper todas las reglas, Claro. ¿ya? Porque hay miles de personas, corporaciones, países que tienen también su plata en bancos europeos, en bancos suizos, y si ellos rompen esta regla, se suicidan, se rompen, Sí. entonces pueden gritar si tú quieres, pueden hacer, han hecho un griterío, ¿ya? Pero a la hora de tomar la decisión no la pudieron hacer, ¿ya? Sí. Porque Profesor, es ¿qué pasa? fundamental. Ellos están gastando mucha plata en eso. ¿Qué pasa con el entorno de Rusia? Y yo mencionaba el tema de las ex repúblicas soviéticas. Usted mencionaba Georgia también hace un instante. ¿Cambia un poco la forma en que van a tener que afrontar las relaciones con Rusia particularmente? Mira, las ex repúblicas soviéticas como Estonia, Lituania, no, ¿ya? Polonia tampoco, ¿ya? Pero Georgia y Ucrania sí, o sea, Georgia ya entendió la lección y Ucrania va a tener que salir Zelensky, va a tener que entrar seguramente otro gobierno. Pero ¿qué es lo que pide Rusia? Neutralidad, o sea, jamás van a entrar a la OTAN, jamás. ¿Ya? Y ejército débil en términos de que no vuelva a amenazar a Rusia, ¿ya? Entonces, Georgia y Ucrania no están en la OTAN. Los otros estados sí están en la OTAN. Las repúblicas bálticas. Las repúblicas bálticas, Polonia, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, que fue la Europa Oriental, van a ser europeas, siguen siendo europeas, van a estar en la OTAN, ¿ya? El tema son con lo que Rusia considera como su territorio, o sea, en el fondo, que es Georgia, ¿ya? Stalin era georgiano, imagínate, ¿ya? Y Ucrania, que es donde nació Rusia. Ahora los ucranianos están divididos. Ucrania es una sociedad que tiene una profunda división entre ucranianos eslavos y ucranianos europeos, por así decirlo. No está bien exactamente la diferencia, pero por ejemplo, en Ucrania hay ucranianos que son ortodoxos y son rusos, hablan ruso y son ortodoxos. Y los ucranianos más occidentales son mucho más europeos y son católicos. Entonces, Ucrania siempre ha estado con ese conflicto interno. Y de hecho, efectivamente, los nazis apoyaron a los ucranianos católicos y que fueron terribles y que fueron claves para masacrar a los ucranianos por un lado, para masacrar a los polacos. Fíjate que hoy día Polonia, no sé si tú viste la noticia de un par de días, pero Polonia le está pidiendo a Zelensky que reconozcan y pidan perdón porque los ucranianos nazis, ¿ya?, fueron fundamentales para masacrar a los polacos, ¿te das cuenta? Entonces, ¿pero qué te quiero decir? Ese es un tema propio de los conflictos étnicos y políticos europeos que son milenarios, ¿ya? Entonces, en Ucrania efectivamente está partida con esa situación. Entonces, los que están apoyando el esfuerzo de guerra, por así decirlo, son los ucranianos católicos, ¿ya?, que se sienten occidentales y quieren estar. Pero Rusia, ya lo dijo, no lo va a permitir. Y no lo va a permitir, no. Y ya demostró que tiene capacidad militar para conseguir sus objetivos. Entonces, con un Donald Trump en contra de los líderes europeos, bajándose del caballo de la guerra, por así decirle, con Rusia, Europa está quedando sola y eso está exacerbando sus contradicciones políticas internas. Sí. Profesor, lo quiero llevar a otra temática. Nos vamos a ir ahora a Medio Oriente, donde estamos mirando con espanto lo que ha estado ocurriendo en la Franja de Gaza. Ya se han registrado más de 70.000 muertos desde que comenzó el 7 de octubre de 2023 esta respuesta israelí, estos ataques israelíes. Y por otro lado está el factor de un alto al fuego que ha sido relativo para muchos, tomando en cuenta que ya se elevan a 400 los fallecidos en Gaza luego de este alto al fuego, en el marco además de estas conversaciones que se estarían desarrollando. Eso por un lado, que yo creo que es lo que nos ha tenido espantados, que ha incluso motivado que se plantee un genocidio en esa zona del planeta. Y por otro lado, no quiero dejar de lado lo que ha sido esta tensión entre Israel e Irán, que los tuvo con lanzamientos de misiles por ambos lados y que mantiene además presente ese riesgo todavía a estas alturas
del año. Me quiero quedar con esos 2 puntos a la hora de entrar en Medio Oriente, profesor. Bueno, Medio Oriente sigue la tensión, ¿ya? En cualquier minuto puede volver a agudizarse, o sea, la tensión nunca ha disminuido, o sea, nunca ha desaparecido, perdón. Claro, disminuyó después de la suerte de limpieza étnica que el Estado de Israel, bajo los liderazgos de Netanyahu y los que lo apoyan, aplicaron esta suerte política de limpieza étnica de la Franja de Gaza. Lo consiguieron hasta cierto punto, ¿ya? Ellos lo que quieren Netanyahu es construir el gran Israel, o sea, tiene una idea imperial, ¿no?, en su cabeza, y necesita la Franja de Gaza, porque la Franja de Gaza es clave para los recursos, para acceder a los recursos que están en el mar soberano de Gaza, en el Estado palestino, ¿ya? Porque ahí hay muchos recursos económicos, hay gas, hay petróleo, etc. Pero además está todo este tema geopolítico, en la geopolítica que aplica Israel. Ahora, Netanyahu puede hacer eso única y exclusivamente porque tiene el apoyo de Occidente, fundamentalmente de Estados Unidos, Gran Bretaña, y también de Europa. La Unión Europea también lo apoya, grita un poquito porque tiene más población musulmana, pero en el fondo no lo apoyan. O sea, Netanyahu puede hacer un genocidio y asesinar a miles de civiles porque nadie se opone, ¿ya? Porque puede, tiene carta blanca para hacer lo que quiera, pero yo creo que la situación, como te digo, Netanyahu finalmente depende de las espaldas que le pongan Occidente y que le ponga Estados Unidos. Y Estados Unidos, ahí vamos a llevar el tema de Estados Unidos, y como tú ves, tanto Europa como Estados Unidos están atravesando situaciones muy complejas, por lo tanto, también es una situación bastante inestable, o sea, tampoco Netanyahu tiene la seguridad, la tranquilidad que los próximos 4, 5 años, 10 años va a estar en la situación que tiene hoy día. Y obviamente, y lo otro que está absolutamente presente es Irán. Irán está ahí, en supuesta destrucción de su capacidad de centrales nucleares, ¿ya?, para enriquecer uranio, no fue liquidada. El bombardeo de Estados Unidos nos parece que no fue más mediático que otra cosa, ¿ya? Entonces eso es lo que está planteando Netanyahu. Irán está ahí pendiente, ¿no es cierto? También está en esta situación. Entonces están todos expectantes, ¿no? Evidentemente, si Occidente se retira del Medio Oriente, supongamos, con una suposición, ¿no?, la situación cambia radicalmente. Israel, yo creo que desaparece. O sea, es cierto que Netanyahu tiene bombas atómicas, pero es como jugar es como autolanzarse bombas atómicas. O sea, no saca nada con lanzar bombas, ¿me entiendes? Porque es un territorio muy reducido, está todo muy cercano. Y Irán ya demostró que tiene capacidad de con sus misiles alcanzar Israel y de violar y de romper el círculo, o sea, la cúpula antimisiles, la cúpula de hierro, ¿ya? Y la posibilidad de que ya tenga la bomba atómica o que arme rápidamente es altísima, ¿te das cuenta? Entonces, esa situación es extraordinariamente delicada, ¿ya? Y si Israel hubiera podido destruir a Irán, lo hubiera destruido. Piensa eso, ¿ya? Necesitaba el apoyo de Estados Unidos, necesitaba sacar la política de Netanyahu fue llevar a Estados Unidos para que Estados Unidos pudiera, ¿no es cierto?, derrotar militarmente a Irán. Y si lo que tú te fijas fue un show nomás, ¿ya? Ahí está Irán. Trump tiró un par de bombas, dijo que había sido lo más espectacular, que nunca había sido bombardeado Irán de esa forma. No pasó absolutamente nada, ¿ya? Todo indica que Irán logró sacar el uranio enriquecido y sigue con su proceso de fortalecimiento de su capacidad nuclear, ¿ya? Entonces,
Además que hay otras zonas, Sí. tanto la India como Pakistán tienen armas nucleares, o sea, tampoco van a permitir que Israel llegue y tire una bomba nuclear, ¿me entiendes? O sea, entonces, esa situación está absolutamente vigente, ¿ya? O sea, es sin lugar a duda, va a seguir siendo vigente uno de los grandes focos de tensión geopolítica global. Sobre todo porque los actores tienen armas nucleares. Yo quería recordarles que estamos dialogando a esta hora con el analista internacional académico del Instituto IDEA de nuestra universidad, director del doctorado en estudios americanos, Fernando Estensoro, haciendo este resumen 2025, resumen internacional, con algunos de los temas que ha estado marcando la agenda. Quiero quedarme ahora en nuestro continente, profesor. Ya lo decíamos, estamos siendo testigos de esta disputa por la hegemonía por parte de las potencias, y uno de los puntos donde se está observando tal vez estos tiras y aflojes es justamente nuestro continente, particularmente Latinoamérica. Quiero entrar en esta temática con un foco en lo que es Venezuela, obviamente, donde hemos tenido la presencia de Estados Unidos en las costas de este país, a la expectativa de si hay alguna acción mayor dentro del territorio venezolano. Pero por otro lado también está el tema de las influencias y cómo además los liderazgos que están llegando a los distintos países efectivamente pueden ser más proclives o no a lo que son los Estados Unidos. Y me estoy refiriendo a la señal que ha estado dando Javier Milei en Argentina, lo que eventualmente pueda pasar con el presidente electo José Antonio Kast en Chile, y además estas visitas y estas reuniones que ha estado manteniendo. Va a estar en Ecuador el día de hoy conversando con el presidente Noboa, se espera que también converse con el presidente Geri, el presidente interino Geri de Perú. Hablemos un poco de ese escenario latinoamericano que no muchas veces se aborda y que felizmente nosotros lo hemos podido hacer varias veces acá. Sí, en realidad yo creo que tú eres uno de los pocos periodistas de investigación que desarrolla este tema, así que te lo agradezco, porque es precisamente uno de mis campos más fuertes de investigación. Mira, hablemos de Estados Unidos. Como hemos conversado antes, Estados Unidos fue la gran potencia que dibujó el orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial. El orden que se creó hoy día tiene un nombre técnico, se llama Orden Liberal Internacional, en donde se crean las Naciones Unidas, se crea la Carta de los Derechos Humanos, ¿no es cierto? Y Estados Unidos dice es como el gran sheriff, el gran guardián, ¿no es cierto? Nadie lo nombra con ese cargo, pero como es el más poderoso, es el que fija las reglas, es el que tiene el dinero, ¿no es cierto? Y es el que dice lo que está bien y lo que está mal. En el tiempo de la Guerra Fría era malo ser comunista, y Estados Unidos, a todo lo que él le pareciera comunista, oliera comunista, aunque da lo mismo si era o no era comunista, o sea, era si Estados Unidos consideraban que eran comunistas, y se acabó el cuento nomás, para hacerlo en breve. O sea, ahí está nuestra historia, está la historia del mundo, está la historia de América Latina, ¿no es cierto? Está Vietnam, está Chile, lo que tú quieras. ¿Pero por qué? Porque Estados Unidos tenía el poder, y Estados Unidos era el que decía, esta es la línea, el que cruce esta línea va a ser castigado. ¿Por qué? Porque podía, porque era el gran poder hegemónico. El rival ideológico, ¿ya?, que nunca fue rival, salvo en la capacidad nuclear, que sí logró paridad nuclear en un minuto la Unión Soviética, como rival ideológico se desintegra el año 91, desaparece la amenaza del comunismo. Y en Estados Unidos se considera que se entra a la era unipolar, o sea que solamente iba a haber una pura potencia, ellos solitos, y que no existía en el planeta posibilidad alguna de que le surgiera amenaza real a su poder, una capacidad de contestación. Por eso se empezó a hablar de la época unipolar, en la época del fin de la historia y todo ese tipo de cosas. Bueno, y ellos también dijeron entonces, si el siglo XX fue un siglo americano, el siglo XXI también va a ser un siglo americano. Incluso va a ser más americano todavía, porque ahora todos van a ser liberales, todos van a ser demócratas, todos van a aprender inglés, los musulmanes, los chinos, todo, ¿no es cierto? Y Estados Unidos va a seguir siendo el gran guardián de este orden mundial. Eso fue la idea del unipolarismo. 35 años después de eso, cuando lo miramos hoy día, ¿ya?, ese mundo cambió, se acabó, ¿ya? Como yo lo he escrito, lo digo antes, está mal que yo lo diga, pero cuando uno, decirlo ahora da lo mismo, pero hace 20 años atrás, hace 15 años atrás, hace 10 años atrás, ¿ya? Entonces,
resulta que, claro, en los años 90 Rusia está desintegrándose, China recién está mostrando sus primeros brotes verdes de crecimiento. Pero resulta que después de la crisis subprime del 2008, ¿ya?, cuando se produjo una crisis económica peor que la del año 29, ¿ya?, con la diferencia que como ya habían aprendido la crisis del 29, Estados Unidos, con sus aliados más cercanos, el G7, tuvo que recurrir al G20 para salvar la crisis. ¿Por qué? Porque no tenían plata. Estados Unidos no tenía dinero, no tenía plata, ¿ya? Podía emitir dólares, pero era papel nomás. No tenía reservas de oro, no tenía nada para sostener, ¿ya? Entonces tuvo que pedirle plata a China, a la India, a Brasil, etc. Entonces ahí los chinos, ya que ya son la segunda economía mundial, ahí ayudan a Estados Unidos, le pasan la plata, ¿ya?, pero después le dicen, ¿sabe, señor Estados Unidos? Usted ya no es ese gran poder, así que se tiene que bajar del pedestal del mando único y tiene que sentarse a la mesa a negociar con nosotros el planeta, ¿ya? El planeta no es suyo, ¿ya? Entonces dicen, vamos a hacer ahora un orden multipolar. Entonces Obama y Biden y los demócratas dijeron, no nos vamos a bajar de ese pedestal. Y Trump ya en el primer gobierno se tiró mucho más duro contra China, probó, ¿ya? Pero a diferencia de lo que ocurre, porque después viene Biden, ¿no es cierto?, la guerra de Ucrania, y en este segundo gobierno, Trump ya se compró la tesis propia de sectores importantes en Estados Unidos de que efectivamente ya no tienen el poder de antes. Entonces, ¿qué está haciendo Trump? Trump está replegándose sobre sí mismo y decir, solamente nos vamos a dedicar a defender lo nuestro. ¿Ya? Y el patio trasero, como se le dice. Obviamente para ellos el hemisferio occidental somos nosotros, pues, nosotros no existimos para Estados Unidos, nosotros somos pinche empleados, pues, criados de Estados Unidos, tenemos que hacer lo que ellos dicen. Eso es lo que dicen los Estados Unidos. Yo no estoy de acuerdo con lo que ellos dicen, pero es así como ellos nos ven, ¿no es cierto? A la hora, en los centros de poder estoy hablando, en momentos de los que toman las decisiones de verdad. Pues no. Entonces, el tema, ¿no es cierto?, es que si Trump, ya, que es muy pragmático, dice, mejor negocio ahora con China y no en 20 años más que voy a estar más débil. Entonces Trump sí estaría dispuesto a entender de que ya no es el de antes, ¿ya?, que hay que repartirse el mundo con los chinos, ¿no es cierto?, y probablemente con los rusos, y probablemente con los indios, ¿ya?, porque están varios los que quieren ver este cuento, y hay que negociar. Entonces, ¿qué es lo que plantea Trump? ¿Qué es lo que dicen? Y sectores aún más radicales que Trump, porque Trump está aunque tú no lo creas, es medio moderado comparado con otros teóricos más extremos. Trump dice, ya, pues, Ucrania para los rusos, Asia para los chinos, una partecita nomás, porque Taiwán hasta ahí nomás, porque nosotros necesitamos Taiwán, porque Estados Unidos necesita tener cierta seguridad, porque por ahí pasa el petróleo, por el estrecho de Malaca, ¿no es cierto? Entonces, pero América Latina, para mí, ¿ya? Entonces, lo que está haciendo en Venezuela está mandando un mensaje. Le está mandando un mensaje a los rusos, a los chinos, pero también a todo el mundo. Está diciendo, América Latina es de Estados Unidos, ¿ya? Son nuestras reservas, son nuestro petróleo, es nuestra agua, es nuestro litio, nuestro cobre, ¿ya? Y entonces se está produciendo estamos produciéndose ya esa suerte de negociación del planeta entre un orden multipolar. Todavía estamos en el tira y afloja, pero Trump sí estaría aceptando parte de esa tesis. ¿Cuál es el problema? El problema, ¿no es cierto?, es que, en primer lugar, aquí si tú ves la tendencia de todos estos jugadores, el que se está viendo, el que va para abajo de Estados Unidos, ¿ya? Y nosotros, ¿no es cierto?, lo peor que podemos hacer es aliarnos a un sujeto que se está ahogando, pues, ¿ya? Si la tendencia hacia abajo de Estados Unidos es imparable, ¿te das cuenta? Es indetenible porque es una tendencia, es un movimiento. Entonces, claro, en ese proceso tú puedes negociar, tú puedes decir,
¿ya? Porque Trump dice, así yo todavía sigo siendo el más importante y sigo siendo... Pero la verdad, ¿ya? Es que esos esquemas, en mi opinión, están caducos, ¿ya? En primer lugar, China no lo va a aceptar, ¿ya? China, que ya tiene intereses además dentro del continente, que hay que tenerlo en cuenta. Mira, voy a ser muy brutal, ¿ya? China les puede dar Centroamérica y les puede dar el Caribe, pero América del Sur no la va a soltar, ¿ya? Porque América del Sur, y sobre todo nosotros los argentinos, somos la puerta de entrada a la Antártica. Segundo, tenemos el estrecho Magallanes, que es donde se comunica el Océano Pacífico y el Atlántico, ¿ya? Está el tema del litio, además. No, tenemos litio, tenemos cobre, tenemos todo, y además que somos muy poquitos, o sea, nosotros somos un almacén para el mundo, ¿ya? Y segundo, ¿ya? Los indios yo creo que tampoco lo van a aceptar, ¿ya? Porque son muchos, ellos saben que necesitan los recursos de acá, y los indios saben que quieren meterse. Entonces, si la India acepta que China y Estados Unidos se repartan el mundo, la India queda afuera. Si los rusos aceptan que China y Estados Unidos se repartan el mundo, los rusos quedan afuera, ¿no es cierto? Entonces, es imposible, ¿ya? Sí, que se acepte. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En mi opinión, que es lo que yo vengo diciendo, nosotros, la tercera guerra mundial se va a pelear acá, Rodrigo, ¿ya? Si salgamos de la coyuntura, salgamos de la elección, pensemos en los próximos 10 a 15 años, incluso 20 años, ¿ya? Entonces, lo peor que puede hacer los países de la región es amarrarse a una alianza, ¿no es cierto?, no sé, con única, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es unirnos y negociar de manera conjunta con los chinos, con los Estados Unidos, con los rusos, con los indios, con los europeos, ¿ya? Porque es la única alternativa que tenemos de seguir siendo independientes, ¿no es cierto? Y de demostrar que somos capaces de mantener un frente unido. Porque la verdad es que cuando tú no estás... hay un dicho en la geopolítica, ¿ya? Cuando los grandes poderes hacen un almuerzo y se juntan a un almuerzo, que en el fondo se juntan a repartirse la torta, si tú no estás invitado a ese almuerzo es porque estás en el menú, ¿ya? Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, claro, Estados Unidos necesita el petróleo de Venezuela, que es la gran reserva, por eso dice, es mi petróleo, claro. Mira lo que está diciendo acá, ¿ya? Es mi petróleo, porque ellos que dijeron, Estados Unidos dice, pero si Venezuela siempre ha sido nuestra, ¿sí? Nosotros siempre hemos puesto títeres en Venezuela, ¿ya? Entonces no les gustó que llegara Chávez. Chile y Argentina es una situación bien particular porque han sido bastante independientes. Nuestra historia diplomática siempre fue muy soberana, y la de Argentina también, ¿ya? Estos fenómenos estilo Milei y todo son bastante nuevos. Bueno, también el mundo está cambiando, pero yo creo que la presión de Estados Unidos hacia nuestra región es brutal, está aumentando todos los días, pero lo peor que nosotros podemos hacer, en mi opinión, es comprarnos el cuento, ya, porque en primer lugar, nos vamos, si las élites chilenas o algún presidente, etcétera, se compra el cuento y hace un amarre, ya, estratégico con Estados Unidos, te estás amarrando al barco perdedor, si cuestión de años que Estados Unidos se termina de hundir, ¿ya? O sea, lo peor que podemos hacer, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, ¿no es cierto? Es muy complejo porque Estados Unidos no tiene la plata para suplantar a China. Estados Unidos no tiene plata para decir, ya, nosotros todo lo que usted le venden a China, véndamelo a mí. O todas las inversiones de que los chinos quieren hacer, se las voy a hacer yo. Porque no tienen. Claro. Lo que quiere Estados Unidos es que toda esa plata se vaya a Estados Unidos. Entonces, yo creo que no es viable, ¿ya? Es viable en la cabecita de Donald Trump y en la cabecita de sus asesores, pero en la práctica no es viable. Brasil no lo va a aceptar, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener es independencia y velar por nuestros intereses, ¿ya? Entonces, pero las presiones que vienen ahora, los próximos años, los próximos 2-3 años van a ser muy complejos, muy complejos. Porque Estados Unidos está con la presión directa, ¿ya? Y está demostrando que, si es necesario, está dispuesto a usar la fuerza militar.
Fernando Estensoro, analista internacional, académico IDEA USACH, director del doctorado en estudios americanos, ha estado con nosotros en este balance 2025 que hemos querido realizar. Hemos tocado algunas de las temáticas que han marcado la agenda. Yo quiero agradecerle, profesor, no solamente la posibilidad hoy día, sino que además la disposición siempre a poder abordar estos temas internacionales. Que tenga buenas fiestas y nos estamos reencontrando el próximo año. Muchas gracias, Rodrigo, que te vaya muy bien. Igual.